Entonces lo que nos interesa saber son todos los antecedentes patológicos por sistema, pero aparte también tenemos que hacer lo que nos interesa en nuestro paciente, encontrar la patología neurológica, y para eso, ¿qué es lo que empezamos a ver? El examen del sistema nervioso. Cuando hablamos del examen del sistema nervioso, ¿qué es lo que nos interesa saber del paciente? Que el paciente esté despierto o con deterioro neurológico. Entonces, para eso tenemos el paciente que está vigil, está con tendencia al sueño, está estuporoso, en coma, ¿no es cierto? Pero van a depender mucho de eso, a dónde dirigimos nuestro examen neurológico. Ahora, cuando hablamos de vigil, es como cuando nosotros estamos acá, despiertos, orientados, ¿no es cierto? Pero cuando ya vemos que el paciente está confuso o puede estar. Un ejemplo. Consumo de alcohol, consumo de drogas, intoxicación medicamentosa, o por un lado puede ser por un problema severo lesional cerebral, sistema nervioso, o simplemente un problema urémico, hepático, etc., que va a afectar, provocar una encefalopatía hepática o urémica, ¿cierto? O cetoacidótica. Pero si el paciente está estuporoso o en coma, puede ser también las mismas patologías, pero más severo, o a veces con más frecuencia vemos en los pacientes que tienen accidente, ¿no es cierto?, los llamados politraumáticos por accidente en vía pública, accidente de trabajo, etc. Y bueno, y últimamente, pues, el último paso es el coma, cuando el paciente no responde a nada, no responde a ningún estímulo, no responde a nada, ¿cierto? Bien. La postura. En general, la postura se refiere a que, ya hablamos esto, el paciente puede entrar caminando, puede entrar en una silla de ruedas, puede entrar en una camilla, o puede entrar ayudado por algún familiar, porque no puede caminar. Movimientos involuntarios, eso también ya lo hablamos, movimientos que el paciente puede tener, movimientos físicos como el Parkinson, o movimientos de correa, o movimientos del palmismo, ¿no es cierto?, que nos orientan a lesiones extrapiramidales, las asimetrías, un paciente que tiene un hombro caído, un brazo caído, o simplemente una marcha paréntica o espástica por una asimetría, por una espasticidad, por una lesión neurológica, etc. Desviación de la cabeza. Muchas veces el paciente llega a la consulta o a la emergencia, ¿por qué? Porque llega con la cabeza torcida y dice directamente, dice, doctor, tengo una tortícolis, o una contractura del músculo externo traído mastoideo, ¿no es cierto? Y la desviación de los ojos, cuando el paciente dice, doctor, desde ayer veo doble, porque no puede enfocar. Hay una desviación del globo ocular. Entonces, a eso nosotros llamamos, ¿qué llamamos? Cuando hay desviación de los ojos. Estrabismo, ¿no es cierto? Pues el divergente, convergente, etc. Y siempre fijarnos la simetría, comparando siempre un lado con el otro, los surcos nasogenianos. Los surcos nasogenianos, tanto izquierdo como derecho, si hay borramiento de un lado, entonces pensaremos en qué. Una probable parálisis facial. Una parálisis facial. Entonces, todo esto vamos viendo simplemente a la inspección, lo que estamos viendo. Ahora, si empezamos ya a hacer el examen semiológico mismo, empezamos a hacer las maniobras de revisar, tocar, palpar. Entonces vemos que constatar el trofismo, el tono muscular.
para ver si el lado izquierdo o derecho está igual, o está hipotónico o hipertónico, ¿no es cierto? ¿Y de qué causa? En la auscultación tenemos el cráneo. Normalmente el cráneo se ausculta solamente en los pacientes pediátricos, en aquellos que tienen hidrocefalia severa, y lo que se escucha es el ruido o el signo en olla de cascada a la auscultación. Ahora, si nosotros auscultamos la órbita, es porque sospechamos de alguna patología y lo que tenemos, si encontramos un soplo en el ojo, es porque hay una fístula carótido-cavernosa que está afectando al ojo. Otra de las cosas, la auscultación de la carótida. En general, la auscultación de la carótida es también para buscar un soplo. Si nosotros encontramos un soplo a la auscultar la carótida, es porque el paciente casi con seguridad tiene que una disección carotidia, y eso se presenta más en los pacientes que tienen accidentes de tránsito, accidente en vía pública. Y por último tenemos la temporal superficial, que habitualmente si nosotros nos tocamos, no a veces palpamos el temporal. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar a la auscultación, pero en los pacientes ancianos a veces son muy urgentes y vemos que se pone muy doloroso y nosotros tocamos y vemos y palpamos la arteria. Entonces esto se llama finalmente la arteritis temporal, que son muy severos, que si no se trata a tiempo a veces el paciente queda amaurótico, en otras palabras queda ciego. Bien. Sí. La motilidad pasiva, vamos a tratar de terminar esto porque estamos atrasados. Hacemos el tono muscular, miembro superior derecho, miembro superior izquierdo. Los hilos meningios, que hay un sitio, fundamentalmente esto para las meningitis, y obviamente tiene que estar acompañado de un síndrome febril. En la serie, generalmente es para los pacientes que tienen sospecha de una compresión radicular, una lumbocitaria secundaria a una hernia de disco. Y los signos extrapiramidales, en general las rigidez temporal rueda dentada, son signos típicos del Parkinson. La motilidad activa son la maniobra de los coronadores, hacemos que muevan los bracitos y dejamos, y si sigue moviendo o cae, es porque hay lesión de la vía piramidal, barrera indecina para miembros inferiores. El paciente en decúbito dorsal, hacemos que levante los pies, flexione las rodillas, separe ambos, y si cae uno también nos indica lesión de la vía piramidal. Y el déficit motor, en general, si tiene una hemiplegia, ya sabemos que está hemipléjico, pero si está parético, tenemos que notar si esa paresia es leve, moderado o severo o grave. Los reflejos osteotendinosos, lo primero que tenemos que buscar para ver si hay lesión de la vía piramidal es el signo de Babinski. ¿No es cierto? Babinski ya dijimos que se estimula el borde externo de la planta del pie y vemos cómo el dedo, el primer reflejo o los dedos empiezan a especie de abanico o extensión. Buscamos los sucedanios y el Hoffman también para ver la vía piramidal, el clonus, región plantar. Región plantar en general, eso no existe, dijimos solamente en los pacientes pediátricos. Si encontramos en los pacientes adultos es porque es patológico por lesión ¿dónde? En la región frontal, ¿no es cierto? En la región frontal. Entonces buscamos la sensibilidad, fundamentalmente la sensibilidad superficial, no profunda. Lo que nos interesa es saber si hay alguna alteración de la sensibilidad, una hipoestesia, parestesia, hiperalgesia, ¿no es cierto? Para ver el nivel sensitivo. Y para esto tenemos que saber los dermatomas y las metástasis. ¿No es cierto? Ya se los dije que un dermatoma es un segmento de la piel elevado por una raíz periférica, y un dermatoma es un segmento de la médula por donde nace una raíz periférica. Bueno, la distribución de los puntos de diagnóstico, topognosis, kinestesia, tercera técnica, física y nivel sensitivo, se los dejo porque estudien. Y
Seguimos. Representamos a los padres craneales. Los padres craneales, si el primer padre craneal, le dijimos, el examen se hace acercando una rama en la nariz, narina por narina, para ver si siente o no siente. En el segundo padre craneal tenemos al óptico, nos interesa averiguar la agudeza visual, el campo visual y los colores. La agudeza visual se tiene metropía, astigmatismo, miopía, no siente si usa lentes, no usa lentes, ver si tiene visión cuenta dedos, visión bulto, visión luz. Esto que realmente es patológico, no es normal. En el campo visual en general se hace por confrontación y si vemos que hay alguna alteración, se queda una campimetría digital que es mucho más sencillo, lo mismo que el fondo de ojo. Cuando hacemos el fondo de ojo, si sospechamos de edema o tenemos duda de edema de papila, mandamos a hacer un fondo de ojo digital para ver en detalle. Ahora, cuando hay alteración de los colores, en general el paciente tiene lo que se llama el daltonismo, ¿no es cierto? El daltonismo. Y pasamos a los oculomotores, que es el tercero, cuarto, sexto padre craneal. Se examinan juntos y marcamos acá, positivo, negativo, recto superior, recto inferior, oblicuo menor, oblicuo mayor, recto interno y recto externo de ambos ojos, la motilidad intrínseca, las pupilas, tanto izquierdo como derecho, dónde está ubicado, la ubicación central, el tamaño 4 milímetros, forma circular, el reflejo fotomotor, se estimula el ojo con la luz para que la pupila haya contracción y dilatación, el reflejo con sol, se estimula un ojo y por otro ojo hace lo mismo de contraerse la pupila. El reflejo de acomodación, normalmente, si nosotros acercamos una imagen, acercamos, vemos cómo la pupila se dilata y se contrae. El de convergencia, normalmente alejamos un objeto, le decimos al paciente que fije la mirada y la acercamos y vamos como los globos oculares van viendo la parte central. Bien. El quinto padre craneal, ya dijimos que es un mixto, se examina la sensibilidad de la cara, el reflejo corneano y la movilidad con los músculos masticatorios, que es el temporal y el macetero, ¿no es cierto? El séptimo par, el facial, que inerva los músculos de la fase, de la mímica, que nos interesa ver, el surco nasogeniano, que esté simétrico, que no haya borramiento y no haya desviación de la cara, ¿no es cierto? Y los pares craneales 9 y 10, los efaringio y el magno, en general se evalúan juntos también, porque en la parte superior van a inervar las mismas estructuras. La única diferencia es que uno de ellos baja hacia el abdomen y que nos interesa revisar el velo del paladar, ver la simetría de la úvula, si no hay caída y también el reflejo nauseoso. Y obviamente el décimo padre craneal, a veces vemos que cuando hay una lesión o parálisis de las cuerdas bucales, el paciente tiene una disfonía. Tenemos al 11, que es el accesorio, que músculos buscamos acá para ver si está interna, el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿no es cierto? Vemos que levante los hombros simétricamente o mueva la cabeza simétricamente sin ninguna dificultad. Y por último tenemos al hipogloso, que inerva ¿qué estructura? La lengua, exclusivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ver? El profil de la lengua, que no haya hipotrofia, una atrofia de una hemilengua. La motilidad, como hacemos, que sube la lengua para arriba, para abajo, lateral izquierdo, lateral derecho. Y lo que vemos las fasciculaciones, de eso que hablamos, los pacientes como vemos fasciculaciones en la lengua, decimos que tenemos que sospechar de la enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, ¿no es cierto? Tenemos que sospechar de eso. Bien, seguimos. Entonces, la coordinación. Cuando hablamos de coordinación, en general nos referimos a todo lo que es la fosa posterior, a nivel de lo que es cerebelo, pernis,
Entonces, ¿qué vamos a ver? La prueba de índice de nariz, prueba talón rodilla, la diacocinesis, prueba de las marionetas, de los índices, marcha de tándem, sinergia, tronco doble y marcha de sustentación. Alguna de estas ya lo hablamos. En la marcha es normal, a veces cuando vemos que el paciente ingresa caminando normalmente, a veces es paréntico, porque no puede caminar, no puede sostener la mitad del cuerpo, o espástico cuando ya tuvo una lesión de varios años y el paciente muchas veces seguramente ustedes vieron en la calle que tiene la mano torcida y el pie camina así. Eso es espasticidad, lesión crónica de los pacientes que tienen hemiplegia. La miopática, la tabética y la parkinsoniana son marchas muy típicas. Que uno se da cuenta, los miopáticos en general siempre se ayudan con los brazos apoyados en los miembros inferiores y los para caminar y para levantarse. El parkinsoniano, marchas cortitas, y a veces el paciente cuando sospechamos alguna enfermedad hacemos un marcha en estrella para ver si no hay lesión de cerebelo. Pedimos que camine adelante y atrás y vemos que el paciente va dibujando una especie de estrella, porque no coordina bien. Y a veces la lateroflexión, el paciente ingresa a la consulta y vemos cómo camina para un lado, se va para un lado, no controla. El lenguaje, normalmente el lenguaje, cuando el paciente puede expresarse y nosotros entendemos, el lenguaje está conservado. Para veces el paciente no puede hablar, no puede articular la palabra y se llama la desarte. Pero si el paciente no entiende y no puede hablar, se llama la afasia. De la afasia dijimos que existen dos tipos, la afasia de expresión y la afasia de comprensión. La afasia de expresión llamada la afasia de Broca. La afasia de Broca del centro del lenguaje está en la región frontal. Y la afasia de comprensión o afasia de Wernicke, la lesión está a nivel temporal. Pero a veces la lesión es tan extensa y el paciente tiene una lesión mixta. No puede hablar, tampoco puede entender. Bien, entonces, con todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Anotamos las funciones mentales superiores, eso ya hablamos. Cuando hablamos de exámenes mentales superiores, hablamos de que el paciente está orientado en las tres esferas, ¿no es cierto? En las tres esferas. Y finalmente, el Glasgow. El Glasgow, una especie de entrenamiento, ya se nos dije que el Glasgow es más para trauma que para otra cosa, pero lo puse acá como entrenamiento porque usted tiene que saber, no pueden no saber. La escala de Glasgow. Finalmente, el diagnóstico presuntivo, que lo que nos interesa, plan de estudios que dice, que termina la clase con eso.